Bienvenidos al sistema nervioso. Autor Isolina Higuera, módulo Bases Neurofisiológicas para la Psicopedagogía, profesor Carmen Contreras. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Capta estímulos del entorno, estímulos externos o señales del estímulo de los mismos organismos, estímulos internos. Procesa la información y genera respuestas diferentes según la situación, y está formado de neuronas y células gliales. La neurona procesa y transmite información a través de señales químicas y eléctricas, especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellos y su conexión llamada sinapsis. ¿Pero qué es la sinapsis? La sinapsis es el mecanismo de comunicación entre dos o más neuronas con el fin de transmitir un impulso nervioso y coordinar una función en el organismo. La célula encargada de enviar el impulso nervioso se llama neurona presináptica y la que encargada de recibir la información se le conoce como postsináptica. El sistema nervioso se compone de dos partes principales: el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, compuesto por todos sus nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. El órgano más importante del sistema nervioso es el cerebro. Su función es regular las distintas acciones del organismo, así como también el razonamiento, las emociones, recuerdos, entre otros, y se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. Está constituido por 100 millones de neuronas y está en la parte superior y anterior de la cavidad craneal y ocupa casi toda esa cavidad. En el cerebro podemos encontrar el lóbulo parietal, que incluye el área sensitiva periferia, la cual recibe información táctil en todo el cuerpo y otras que intervienen en la sensación del equilibrio. El lóbulo occipital, que integra la información visual. El área de Wernicke, que está asociada en el hemisferio izquierdo, relacionada con la comprensión del lenguaje, y un grupo de axones que conecta con el área Broca. El área Broca es el área motora del lóbulo frontal izquierdo, que controla los movimientos relacionados con el habla. El lóbulo temporal, que integra sensaciones auditivas, memoria y emociones. Gracias a este lóbulo podemos reconocer el rostro de un ser querido. Y tenemos el lóbulo frontal, que incluye el área motora primaria, que controla los movimientos voluntarios con las demás para así relacionarse con la capacidad de planificar, con la inteligencia y la personalidad. El sistema nervioso central, su función atiende y satisface las necesidades vitales, da respuesta a los estímulos, su coordinación general, detecta estímulos y transmite la información. Su anatomía está compuesta por el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo podemos ver la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el sistema límbico, el hipotálamo, la hipófisis, el tronco hipofisiario, el tronco encefálico, la médula espinal y el cerebelo. Corteza cerebral. La parte más grande del cerebro tiene una parte delgada de materia gris y es la clave en la memoria, la atención,
y la percepción. Aquí ocurre la cognición, la conciencia, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Incluye 10 millones de neuronas con cerca de 50 trillones de sinapsis. El sistema límbico. Los circuitos de placer, aquí podemos ver los circuitos de placer, la adicción pasa por la amígdala y el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico, y ahí mismo se inician los sentimientos agradables. Es una estructura anatómica responsable de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta, y es encargada de regular la respuesta fisiológica emociones del cuerpo. El cuerpo calloso es un conjunto de fibras que une ambos hemisferios cerebrales. Está formado por axones neuronales recubiertos de mielina y forma parte de la sustancia blanca del cerebro. Dentro de la sustancia blanca, esta es el cuerpo calloso, donde intercambia información entre hemisferios. La médula espinal, que es un haz tubular que contiene una estructura delgada y larga de tejido nervioso y célula de apoyo. Abarca desde el bulbo raquídeo del tronco del encéfalo hasta la región lumbar. Su función es transmitir impulsos nerviosos a los 31 partes de nervios del bulbo raquídeo, encargado de comunicar el encéfalo con el cuerpo. El tronco encefálico comunica el cerebro con la médula espinal y los nervios periféricos. Controla la tos, estornudo, el hipo, vómito, succión y la deglución. Se ocupa de funciones necesarias para que el cuerpo esté vivo, como la respiración, la degustación de alimentos y la circulación sanguínea, y controla los músculos involuntarios. El cerebelo, relativamente pequeño, pesa el 90% menos que el cerebro y contiene la mitad de neuronas que tiene el cerebro. Su función es que los movimientos que son realizados de manera coordinada y conciencia. Está compuesto por sustancia gris, se encuentra en la superficie, la corteza cerebral, y está rodeada de sustancia blanca. El hipotálamo. Es importante en la producción de hormonas. Se forman sustancias químicas que generan rabia, la tristeza, la sensación de enamoramiento y satisfacción sexual. Interfiere en la regularización de las emociones, los ciclos del sueño, el parto, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, producción de jugos digestivos y fluidos corporales. Hipófisis, glándula endocrina, produce distintas hormonas, entre ellas las hormonas del crecimiento. Se conecta con el hipotálamo a través del tallo hipofisiario. Regula muchas actividades de otras glándulas endocrinas, testículos, ovarios, para generar un funcionamiento correcto del organismo. ¿Sabías que el hipocampo es una transformación de la memoria a largo plazo y autobiográfica? Además, la amígdala cerebral tiene formación y almacenamiento de memoria asociada a hechos, acontecimientos de hoy
que hayan producido fuertes emociones. El tálamo vienen estímulos sensoriales. Se comporta como núcleo de conexión, asociación de estímulos, por lo que el hipotálamo es la zona del equilibrio de nuestro cuerpo, a lo que los ganglios basales gestionan a nuestras respuestas motoras relacionadas por estados emocionales producidos por partes de sustancia límbica. El encéfalo. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. De este órgano depende la coordinación del movimiento y el equilibrio. La médula espinal abarca desde el bulbo raquídeo del tronco del encéfalo hasta la región lumbar. Su función es transmitir impulsos nerviosos a las 31 partes de nervios del bulbo raquídeo. La médula espinal es un haz tubular. Contiene una estructura delgada y larga de tejidos nerviosos y células de apoyo, encargado de comunicar el encéfalo con el cuerpo. El bulbo raquídeo es llamado mielencéfalo. Se encuentran conexiones nerviosas, motoras y sensoriales. Su función es controlar y gestionar el control de la respiración, manteniéndolo activo en todo momento. Y el cerebelo procesa información de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de las receptoras sensoriales, con el fin de movimientos coordinados y suaves del sistema muscular y esquelético. 8 pares de nervios cervical, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, sacro 5 pares de nervios y un nervio coccigeal. Acá tenemos los nervios raquídeos, el disco, la vértebra y la médula espinal. Sistema nervioso periférico. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con miembros y órganos internos. Los coordina, regula e integra por medio de respuestas involuntarias. Su anatomía está formada por nervios y ganglios. Dentro del sistema nervioso periférico hay 12 pares de nervios y 31 pares de nervios espinales. Algunas pares de nervios solo tienen células motoras y otras solo tienen células sensoriales y otras tienen ambas. Acá podemos ver los 31 pares de nervios espinales. Y acá los 12 pares de nervios craneales. Nervios y ganglios. Acá el nervio, dentro del nervio podemos contar con columna lateral, fisura media, columna anterior, raíz anterior, nervio espinal, división posterior, columna posterior, raíz posterior, gran
ganglio espinal. Y ahí podemos contemplar el ganglio espinal, que se encuentra cuando la protuberancia es así. Dato importante. El sistema nervioso central comunica con órganos y glándulas internas y el sistema nervioso periférico comunica con órganos sensitivos y músculos voluntarios. El sistema nervioso periférico está dividido en dos: sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo autónomo. El sistema nervioso somático conecta con el sistema nervioso central a los órganos, los músculos y la piel. Su neurotransmisor es la acetoncolina. Está formado por nervios que se conectan a la piel, órganos sensoriales y los músculos esqueléticos con el sistema nervioso central. Se compone de dos tipos de neuronas sensoriales, aferentes y motoras eferentes. Los nervios del sistema nervioso somático están compuestos por nervios sensitivos que transmiten información de los órganos sensoriales, nervio motor que envía órdenes a los órganos efectores, nervio mixto que contiene axones sensitivos y motores, nervio espinal que unen la médula espinal con las extremidades de todo el cuerpo, menos del cuello y la cabeza, y el nervio craneal que une el sistema nervioso central con los músculos y receptores sensoriales del cuello y la cabeza. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que lleva información del sistema nervioso central a las vísceras y el medio interno hacia los músculos, glándulas y vasos sanguíneos con la finalidad de regular las acciones involuntarias. Su neurotransmisor es noradrenalina simpático y acetilcolina parasimpática. El sistema nervioso autónomo también se encarga de regular la frecuencia cardíaca y respiración, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la excitación sexual, el tamaño de la pupila, la secreción de diversas glándulas conjuntamente con la digestión, salivación y sudor. ¿Sabías que el sistema nervioso autónomo se divide en dos partes? El sistema nervioso simpático, que se activa en los momentos de estrés y prepara todo el organismo para responder velozmente, aumentando la frecuencia cardíaca, noradrenalina, y el sistema nervioso parasimpático, que está relacionado con las respuestas de relajación y el aumento de la digestión, acetilcolina. Algunas de las enfermedades que podemos relacionar con el sistema nervioso periférico son los problemas neurológicos de los diabéticos, el síndrome de Guillain-Barré y el síndrome del túnel carpio. En el sistema nervioso central también podemos ver algunos tipos de trastornos. La epilepsia, que es un desequilibrio en el funcionamiento del encéfalo. Por este desequilibrio aparecen las llamadas crisis epilépticas, y estas crisis dan porque grandes grupos de neuronas empiezan a emitir descargas eléctricas, el síndrome de enclaustramiento.
tiene el origen en lesiones del tronco encefálico o bien por conexiones nerviosas. La esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que a través de la eliminación de mielina de axones neuronales provoca efectos de mala transmisión de impulsos nerviosos. La demencia, que consiste en la pérdida de capacidad psicológica por causa de lesiones en el tejido nervioso central y sus arterias. Y la meningitis, que es una infección en el cerebro y en la médula espinal. Da lugar a que aparezca una infección de alta gravedad. Como conclusión del presente trabajo, nos da una idea de cuán importante es el sistema nervioso central y el sistema periférico de nuestro cuerpo, como base para controlar y hacer funcionar nuestro organismo, teniendo en cuenta que lo fundamental que es la médula espinal por la conexión que tiene con el cerebro y así transmitir información y mandar órdenes al cuerpo, siendo también responsable de nuestros reflejos.